Saludos, mi nombre es Diana González, soy de El Salvador y sirvo como misionera en Ecuador. Y a través de este video quisiera compartir con ustedes un poco de mi testimonio, de este camino de gracia que Dios me ha permitido transitar. Yo nací cuando mi mami tenía 7 meses de embarazo, entonces era una bebé muy pequeñita, muy frágil. Los doctores dijeron a mis padres, ni se acostumbren a ella porque quizá no va a vivir. Y hubo un episodio en el que yo estaba llorando tanto que me estaba ahogando. Y mi mami en su desesperación llamó a mi abuela, no sabían qué hacer. Mi abuela no era cristiana, pero lo único que a ella se le ocurrió fue orar. Y en su oración dijo: Dios, si tú salvas a mi nieta, yo te voy a servir. Y Dios me salvó, pero a mi abuela se le olvidó su promesa. No fue sino hasta un año después que invitaron a mi abuela a la celebración del Día de la Madre en la iglesia del Nazareno de mi comunidad. Mi abuela fue y en ese día ella recordó la oración y la promesa que había hecho a Dios. Y ella decidió aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y el inicio del camino de gracia de mi abuela fue el inicio de mi propio camino, porque mi abuela fue el instrumento que Dios usó para llegar a mi hogar, para que yo le conociera y también mi familia le conociera. Mi abuela para nosotros fue un ejemplo de gracia, de fe, de fidelidad a Dios. Y yo amo a Dios, quiero honrarle con mi vida, pero también uno de mis anhelos es honrar el legado que mi abuela dejó a través de mi vida y a través de mi familia. Y desde niña ella me llevaba a la escuela dominical y a los 12 años yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. A los 13 me bauticé. Y fueron en este tiempo de adolescencia, fue un tiempo en el que conocí a Dios. Practicaba disciplinas espirituales, aún sin saber que eran disciplinas espirituales, pero en mi corazón había un deseo de conocer más a Dios, de estar cerca de Dios. Cuando llegué a los 18 años, Dios comenzó a inquietar mi corazón acerca de las misiones. Y estaba orando a Dios para que me guiara en este camino. Pero mi oración era: Dios, permítame hacer un viaje misionero de corto plazo. Quizá un mes sea suficiente para experimentar misiones, para saber de qué trata misiones. Y en esta temporada de oración llegó un misionero a mi iglesia local y él habló que la región estaba buscando 120 jóvenes voluntarios para un proyecto que se llamó Proyecto Génesis. Y en mi corazón yo supe que ese proyecto era la oportunidad que Dios estaba dándome para poder servir en misiones. Y oré mucho más profundo, hablé con mi pastor dijo: bueno, si Dios te está llamando, te vamos a apoyar. Y oré, y en mi oración ya no era un mes que yo quería, sino que entendí que Dios me había diseñado para ser una misionera transcultural, que Dios me había diseñado para servir en misiones, que Dios me había traído a este mundo para ponerme a cumplir este propósito específico, ¿no? Y en medio de mi oración, Dios confirmó mi llamado y también me permitió en el 2016 hacer mi primer viaje misionero a corto plazo. Y estuve un mes sirviendo en Nicaragua con jóvenes del Caribe, del área Caribe. Ellos hablaban inglés y yo no sabía inglés en ese tiempo, ¿no? Entonces, al inicio era muy complicado la comunicación, pero después de ese mes, ni sé cómo, yo terminé hablando con ellos, relacionándome con ellos. Y al final de ese mes yo supe que ese era el estilo de vida que yo quería. Servir a Dios a tiempo completo. Y terminé mi universidad, comencé mi proceso para participar en Proyecto Génesis y Dios me permitió ser asignada como misionera patrocinada en el 2019 en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Y durante 2 años serví en plantación de iglesias en áreas rurales. Y justo cuando estaba comenzando mi tiempo de servicio, llegó la pandemia.
Y fue un tiempo un poco frustrante porque mis compañeros y yo llegamos con muchos planes, con muchos sueños, con mucho entusiasmo y pasión para plantar una iglesia en la ciudad de Quetzaltenango. Pero lo que nos encontramos fue que nos encerraron a todos. Todos estábamos en casa sin saber qué hacer, sin entender cómo era este virus, ¿no? Que estaba en todo el mundo, cómo era el protocolo, cuándo íbamos a salir, porque inicialmente dijeron 2 semanas vamos a estar y ya todo va a estar normal. Y eso no pasó. Y en medio de toda esta espera, Dios me enseñó a confiar en Él. Porque aparte de tener la preocupación del campo misionero, también estaba preocupada por mi familia en El Salvador. Y Dios me enseñó a confiar y a descansar en Él. Según yo, era una mujer de fe, pero la pandemia me enseñó acerca de mi propia debilidad y cómo yo debo crecer en mi confianza y en mi esperanza en Dios, ¿no? Y Dios me enseñó que quizá yo no estaba en mi casa en El Salvador, pero Él sí estaba. Y eso era mucho mejor que yo. Su protección, su cuidado es mucho mejor del que yo podía ofrecer a mi familia. Y no solo a mi familia, sino a mí misma. Dios me estaba cuidando, ¿no? Y también nos enseñó acerca del éxito. ¿Cómo se ve el éxito? ¿No? Porque en medio de la pandemia no podíamos hacer las actividades y los proyectos que teníamos, ¿no? Sino que debíamos ser flexibles y adaptarnos a la situación nueva que estábamos viviendo. Pero en medio de la pandemia, esto Dios lo usó como un instrumento también y como un medio para poder llegar a las familias. Habían familias que no tenían que comer. Y Dios nos puso ahí a nosotros para ser de provisión para ellos, de ser de bendición para ellos. Parte de nuestra congregación al final de estos 2 años era un chico que trabajaba en Uber. Y fue como una casualidad, pero una casualidad que fue orquestada por Dios. Porque pedimos el Uber y él llegó y dijo, no, yo vivo aquí cerca. Y él se convirtió en nuestro Uber oficial. Y al final, cuando nosotros salimos, este chico y su familia era parte de la congregación, de la iglesia del Nazareno en Pacajá, que quedó en Quetzaltenango, Guatemala. Y así tenemos muchos testimonios y muchas historias de cómo Dios tomó esto que para nosotros como humanos era demasiado grande, demasiado frustrante, eran puras malas noticias de enfermedad, de muerte, de encierro, de planes frustrados, y cómo Dios transformó esto en un medio para que su misión pudiese ser cumplida, para que el evangelio pudiera ser predicado, y no como nosotros lo planeamos, sino como Él nos guió. Y después de este tiempo en Guatemala, Dios ahora me permite servir en Ecuador. Estuve 1 año y medio sirviendo en la Amazonía ecuatoriana, en la parte de la selva. Servía a niños, a mujeres embarazadas que recién han dado a luz a través de ministerios de compasión. Y también apoyaba en la coordinación de la educación teológica y en plantación de iglesias. Pero en este año Dios me llamó a servir a la ciudad de Quito en el Seminario Teológico Nazareno Sudamericano. Y estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad de poder servir a través de la educación teológica. Ha sido un camino de preparación, no solo en el carácter cristiano, pero también en mi camino ministerial. Y de repente yo pensaba que eran esfuerzos que no iban a dar frutos más que mi propio conocimiento. Pero ahora estoy viendo cómo Dios guió cada paso de mi preparación ministerial para este tiempo, para que ahora yo pudiera servir en el seminario, en el área administrativa, pero también en el área docente. Y tengo una pasión por la educación teológica, y por eso estoy tan agradecida y tengo tanta emoción de servir en este campo misionero en este tiempo. El seminario sirve para Ecuador, Colombia y Venezuela, y servimos preparando líderes, pastores, evangelistas, hombres y mujeres que han sido llamadas por Dios
para el ministerio, ya sea ministerio a tiempo completo como un ministerio que se desarrolla desde sus propias profesiones, porque yo creo que la educación teológica es para todo cristiano que quiere profundizar en su fe, pero también servir como testimonio del gran amor de Dios en cada plataforma en la que Dios le ha puesto. Así que te invito a ser parte de este ministerio a través de la oración. Si tú quieres orar por mí, pues ora para que Dios ponga gracia en mi vida, para que Dios me permita poder conectar con líderes, con pastores, con jóvenes también que están siendo llamados al servicio de Dios y que no saben por dónde comenzar, que yo pueda estar presta para direccionarles a través del seminario. También uno de los desafíos que tengo como misionera patrocinada es el levantamiento de fondos. Entonces, que puedas orar para que Dios provea de todo lo necesario, ya que como misionera patrocinada debo levantar los fondos para poder servir en Ecuador, ¿no? Y a veces eso es muy desafiante, pero creo que si Dios llama, Dios va a proveer. Entonces ora para que Dios ponga en mi camino esas personas, esos hermanos a los que Él quiere usar para bendecir mi ministerio. Y también ora por salud, ¿no? Para que Dios pueda guardarme siempre, cuidarme siempre y también cuidar de mi familia en El Salvador. Muchas gracias por escucharme y que Dios les bendiga.